11 de septiembre. Para aquellos que pueden oírlos, estos sonidos significan muerte. ...11 de septiembre de 1814. Estados Unidos está al borde de la aniquilación. Un ejército invasor está a las puertas de una de las principales ciudades del país. Su capital ha sido arrasada, sus defensas hechas añicos. Una sola cosa se interpone entre las fuerzas enemigas y la destrucción de la nación: la voluntad de 15.000 hombres y mujeres decididos a impedir la primera invasión de su país. La Guerra Angloamericana de 1812. La Guerra de 1812 fue un acontecimiento extraño. Su lógica fue confusa, su ejecución mal dirigida. Se fijó para un año, pero duró 3. Su causa principal dejó de ser un factor antes de que se disparase el primer tiro, y su batalla más famosa fue librada después de firmarse el Tratado de Paz. A pesar de tan dudoso honor, la guerra jugó un papel crucial en el establecimiento de la dirección e identidad de Estados Unidos. Esta segunda guerra de independencia inspiró el himno nacional y permitió a los padres fundadores abrir el camino a una nueva generación de hombres corrientes con un valor nada común que llevaría a la nación a su destino manifiesto. La guerra de 1812 es importante porque dio a Estados Unidos una nueva posición en el mundo. Tuvo lugar 30 años después de la independencia y dio la oportunidad a su pueblo de demostrar al mundo entero que era verdaderamente independiente. La guerra de 1812 es un momento decisivo para este país. Es la primera gran guerra desde la de la independencia. Podría sobrevivir a la prueba de resistencia, recuperación, determinación y unidad. Es la historia de una joven nación que, por la gracia de Dios y unos cuantos soldados y marinos, casi nunca tuvo la oportunidad de alcanzar la madurez. La guerra de 1812 es una historia sobre una nación en conflicto, tanto como de un enfrentamiento entre países. A comienzos del siglo XIX, Estados Unidos es una débil asociación de estados dispersos, limitada por tierras inexploradas por el oeste y kilómetros de océano por el este. Las comunidades aisladas están rodeadas de territorio hostil y desconocido. Los norteamericanos solo están unidos por la navegación. Pensamos que agricultores y pioneros se autoabastecían en aquella época, pero los pobladores estaban muy implicados en el comercio, incluso los granjeros. Uno de los grandes sectores laborales de la época era el comercio marítimo. La construcción de barcos, trabajar como marinos, todo ello constituía un enorme pilar de nuestra economía. Pero durante la mayor parte de la década ese estilo de vida estuvo al borde de la extinción. Gran Bretaña violaba continuamente los derechos marítimos norteamericanos en alta mar y, encabezando una larga lista de agravios, la recluta forzosa de norteamericanos por parte de la Armada Británica. En aquella época, los británicos libraban una importante guerra contra la Francia napoleónica y para mantenerla necesitaban recursos humanos para la Armada. Por ello, detienen barcos norteamericanos en alta mar y obligan a sus tripulantes a servir en la Marina. Miles de marinos británicos habían desertado a la Marina Mercante norteamericana en busca de mejores salarios. Y muchos de ellos incluso cambiaron de nacionalidad. Gran Bretaña no reconoce el derecho de sus ciudadanos a renunciar a la nacionalidad y, como respuesta, se sirven de su temible marina formada por 1000 naves. En 1807, el entonces presidente Thomas Jefferson había presionado al Congreso para aprobar la ley del embargo, que prohibía el comercio con el extranjero. Pero fracasó, perjudicando a los puertos estadounidenses más que al comercio británico. La ley fue revocada y los apresamientos continuaron.
En el periodo de 6 años, que finaliza en 1810, reclutan por la fuerza a unos 5.000 marinos de barcos estadounidenses. Posteriormente se descubre que de estos, alrededor de 1.300 son nacidos en Norteamérica. Cabe imaginar cómo afectó eso al orgullo nacional. Pero los reclutamientos reflejan una tensión mucho mayor y peligrosa entre los dos países, algo que nunca terminó realmente tras la Guerra de Independencia. Algunos comerciantes del Nordeste ven a los británicos como sus grandes aliados comerciales, pero otros norteamericanos son conscientes de la sensación de animosidad que hay entre los dos países durante décadas. Sabemos que los británicos ansiaban mantener algún control en el valle del Mississippi. Incitan a los indios, les ayudan, y los colonos norteamericanos sienten que los británicos son el motivo de que los indios les ataquen. La creciente oleada de resentimiento estaba a punto de convertirse en una vorágine, y en su centro había un hombre que se daba cuenta de que la guerra era inevitable. Un pigmeo, como lo describió un rival político, de solo 1,32 m de estatura y 45 kilos de peso. El presidente James Madison es un hombre menudo, pero el mayor intelecto de los padres fundadores y el arquitecto de la Constitución. Madison era un hombre complejo. No muy impresionante físicamente. Era conocido como Pequeño Jimmy, pero un gigante en cuanto a inteligencia. Uno de los hombres más brillantes del panorama norteamericano de la época. Pero si se le conocía, daba la impresión de ser distante. Hoy podríamos llamarlo algo empollón. Sin embargo, resultó ser un presidente muy capaz. Pero el 1 de junio de 1812, Madison sometería a la Constitución a una nueva y peligrosa prueba. Este insólito comandante en jefe se convertirá en el primer presidente en pedir al Congreso que declare la guerra. En su discurso, enumera los agravios para justificar su llamada a la guerra contra Gran Bretaña. Incluye la interferencia en el comercio marítimo y la incitación de ataques indios en la frontera. Pero el asunto que levanta la mayor indignación es el que encabeza la lista de Madison. Los barcos británicos han violado continuamente el pabellón estadounidense en el Concierto de las Naciones y han secuestrado a personas que navegaban bajo su protección. Derraman sangre norteamericana en aguas que se encuentran bajo nuestro control territorial. Pero no todo el mundo se une al grito de batalla de los halcones. Lo que había comenzado como una clara injusticia queda empantanado en intereses políticos y económicos. La convicción de Madison revela una profunda escisión en el joven país. Las regiones con conflicto de intereses están a punto de enfrentarse, dejando a Madison atrapado en medio. Madison pensó que el principal problema político era la oposición a la guerra en Nueva Inglaterra. Esta se oponía a la guerra, como se había opuesto a todas las restricciones comerciales que se habían estado imponiendo desde hacía 5 o 10 años, porque afectaba sus intereses económicos. Miembros del Congreso y del Partido Federalista de la oposición, originarios de Nueva Inglaterra, argumentan que esta guerra amenazaría su sustento basado en el comercio marítimo. Acusan al presidente de meter a Estados Unidos en un conflicto costoso e inútil. A pesar del caos que se apodera de Washington, el 18 de junio de 1812 el Congreso accede a la petición del presidente. A pesar de que todos los federalistas votan en contra, el señor Madison consigue su guerra. Para muchos sigue siendo una causa bastante impopular. Días después, se producen enfrentamientos entre manifestantes en las calles de Baltimore. Docenas de personas resultan heridas y muertas, pero para Madison no hay vuelta atrás. Percibe que el reclutamiento forzoso no es más que el comienzo de lo que podría ser una reconquista de la joven nación. La decisión de ir a la guerra es una batalla por la propia esencia de Estados Unidos. Como muchos, Madison sentía que si perdíamos, también perderíamos la independencia. Y los acuerdos de paz que posteriormente propondría Gran Bretaña cuando pensaba que estaba ganando la guerra, demostraban su intención de reclamar el territorio norteamericano. Irónicamente, el conflicto podría haberse evitado si la comunicación hubiese sido más rápida. 2 días antes de que el Congreso votara a favor de la guerra, Gran Bretaña revocaba la ley que autorizaba las reclutas, eliminando así el mayor agravio de Norteamérica.
Pero cuando las noticias llegan a Washington varias semanas después, es demasiado tarde. Estados Unidos ha entrado en su primera guerra mundial. A pesar de su ardor combativo, los halcones y otros republicanos partidarios de la guerra ignoran un hecho importante. Estados Unidos no está preparado para costear una guerra. Llevamos mucho tiempo acostumbrados a despreciar a los norteamericanos como un enemigo indigno de consideración seria, afirmaría un oficial británico. A comienzos de la guerra de 1812, el ejército norteamericano es prácticamente incapaz. Lo forman una serie de pequeñas compañías diseminadas por el país. Se trata de una fuerza policial diseñada para patrullar y hacer que se cumplan las leyes norteamericanas, pero más bien simbólica. De hecho, son un peligro para sí mismos más que para el enemigo. Los oficiales de la Guerra de Independencia ya habían muerto o estaban retirados, así que de esta nueva generación de mandos ninguno había entrado en combate y todos subestimaban los desafíos a los que debían hacer frente. Por otra parte, el ejército británico se encontraba en la cumbre de su competencia profesional. Sus tropas estaban bien entrenadas y equipadas. Al comienzo de la guerra, sus oficiales, a diferencia de los norteamericanos, son muy jóvenes y aún así muy experimentados. Lo que hace que el ejército británico sea superior es su determinación. Su rechazo a aceptar la derrota a pesar de que todo indique que están acabados. Los británicos se vuelven a poner en pie y luchan hasta la victoria. Además, Estados Unidos se enfrenta a otra clara desventaja. No dispone de una verdadera armada. La Marina británica es un enorme problema. Los norteamericanos nunca van a ser capaces de crear nada que compita con el tamaño de la flota británica. ¿Y qué es lo que hacemos? Tenemos marineros, mercantes, empresarios y hombres de negocios de éxito. Por lo que el Congreso promueve la piratería. Anima a la gente a atacar barcos británicos con la esperanza de equilibrar las fuerzas. En el panorama internacional de 1812, los norteamericanos son vistos como ingenuos, desorganizados e irrealistas. Y será así como librarán esta guerra. La disparidad entre las fuerzas de ambos bandos se hace patente en los días siguientes al inicio del conflicto. Pocas semanas después de que estalle la guerra, los mandos militares fijan como objetivo el último bastión de Gran Bretaña en América del Norte, Canadá. Los congresistas partidarios de la guerra cada vez estaban más interesados en Canadá. Pensaban que era la mejor forma de responder a Inglaterra por sus insultos a la bandera y el apresamiento de marineros. Pensaron que Canadá sería cosa fácil. ¿Qué están pensando? En Estados Unidos hay 7,5 millones de personas y no son suficientes para colonizar toda la tierra que tenemos. ¿Por qué ponen sus miras en Canadá? Ni siquiera tenemos milicianos dispuestos a cruzar esa frontera. Lo que muchos habían predicho que sería cuestión de una simple marcha, se convierte en uno de los mayores errores de la historia militar norteamericana. El país no está preparado para defender sus fronteras occidentales y durante los primeros años de la guerra se producen una serie de desastres absolutos para la joven nación. Mackinac, Dearborn y Detroit caen sin apenas oponer resistencia. El país no puede hacer frente a la fuerza militar británica. De todos los fuertes que caen, la rendición de Detroit es la más desastrosa. 2.000 hombres se rinden sin disparar un solo mosquete. Un comienzo que no presagiaba nada bueno, en lo que se convertiría en un confuso e interminable conflicto. Lo único positivo estos primeros días proviene de uno de los barcos de la inexistente Armada estadounidense. Solo 3 días después de la rendición de Detroit, el Constitution se encuentra con el buque británico Guerrier frente a las costas de Nueva Inglaterra. Para la tripulación del Constitution, la batalla es muy personal. El Guerrier es uno de los barcos más conocidos por sus reclutamientos forzosos. El combate dura 3 horas. Cuando el fuego de los cañones del Guerrier no logra atravesar el sólido casco de roble del Constitution, el buque norteamericano se gana su inmortal apodo, el Viejo Valiente. El Constitution regresa a Massachusetts como un héroe y el conflicto que empezó en una nebulosa política tiene su primera victoria real. Aunque no duraría mucho tiempo.
A medida que la guerra de 1812 se alarga hasta 1813, la campaña para conquistar Canadá ha fracasado en su mayoría. Pero ese abril, los norteamericanos encolerizan a los británicos y sientan las bases para el acto de venganza más espectacular de la guerra. El 27 de abril, las tropas norteamericanas atacan York, hoy Toronto, la capital de la parte alta de Canadá, e incendian el edificio del Parlamento. Los británicos no olvidarán este acto de devastación y solo un año después lanzarán la invasión de Estados Unidos y llevarán la guerra hasta las mismas puertas del presidente Madison. Desde su comienzo, la guerra de 1812 ha sido un asunto secundario para los británicos. Durante los 9 años anteriores han estado preocupados por una guerra épica contra el mayor genio militar de la época, Napoleón. Mientras en Europa seguía la guerra contra Napoleón, a los británicos les resultaba muy difícil enviar soldados a América. Tienen unos cuantos regimientos en el país, los que están destacados en Canadá, por supuesto. Así que lo importante es resistir. Una vez que evitan la invasión norteamericana de Canadá, hay muy poco que los británicos puedan hacer hasta que acabe la guerra contra Napoleón. A comienzos de 1814, los británicos derrotan finalmente al emperador francés. Aquel julio, miles de experimentados casacas rojas se embarcan con destino a la bahía de Chesapeake para lanzar la primera invasión de Estados Unidos. Las tropas norteamericanas, que han estado luchando como milicias mal entrenadas y pobremente equipadas durante casi 2 años, están a punto de enfrentarse a una fuerza extremadamente superior. Los británicos tienen motivos sobrados para esperar la victoria. Durante el año anterior, la flota en Norteamérica había estado estrechando el bloqueo de la costa atlántica. Al mando de la ofensiva se encuentra un hombre para quien la destrucción de Estados Unidos es una venganza personal, el vicealmirante Sir Alexander Cochrane. Sir Alexander Cochrane siente una fuerte aversión por todo lo norteamericano, debido a que un primo suyo resultó muerto en la Guerra de Independencia. Él mismo estaba en la Marina en aquella época y luchó contra los insurgentes. Eso lo había condicionado a tener lo que podría considerarse casi una obsesión contra ellos. En 1814, desde la cubierta de su buque insignia, Cochrane había dado órdenes que reflejaban el inminente ataque británico y su obsesión personal. Destruid y arrasad tantas ciudades y zonas como podáis atacar. Quiero infligir al enemigo una derrota total antes de que todo acabe. El vicealmirante George Coburn ejecutó las órdenes de Cochrane con despiadada eficiencia. Hay una cita muy interesante del almirante Cockburn, en la que sugiere que los norteamericanos deberían ser tratados como perros desobedientes. Decía, si se rebelan contra uno hay que pegarles en el hocico, y eso era lo que estaba haciendo. En la primavera y verano de 1813, Coburn lanza ataques a discreción por todo Chesapeake, saqueando los pueblos antes de quemarlos hasta los cimientos, lo cual es solo una muestra de lo que vendrá después. Los británicos están causando estragos en la campiña norteamericana. Prácticamente no encuentran oposición. No hay en Chesapeake la presencia militar norteamericana que debería. Todos los activos importantes se encuentran a lo largo de la frontera canadiense. Así que están en manos de la milicia de Maryland, que debe defender una enorme frontera y no pueden resistir. Algunos de aquellos soldados son matones. Queman casas y violan mujeres. La campiña queda arrasada. La gente está aterrorizada. Pero para el almirante Cockburn es como un juego. Piensa, veamos hasta dónde somos capaces de llegar. El temor a más ataques británicos y la noticia de miles de casacas rojas avanzando llegan a la capital. Este nuevo ataque es una verdadera sorpresa para Madison. Su administración se encuentra en medio de una gran confusión y él duda en actuar principalmente a causa de un hombre. La capital seguía sin contar con defensas y el principal motivo era el secretario de guerra John Armstrong. Fue uno de los personajes que da la historia de vez en cuando. Hombres que creen que su opinión es la mejor para todos, incluso cuando la realidad de lo contrario les estalla en la cara. No vendrían con tal flota si no pensaran atacar algún lugar.
pero no creo que vengan aquí. ¿Qué demonios harían? Armstrong insiste en que los británicos atacarán Baltimore, un importante centro comercial, no la capital. Pero el presidente Madison responde al creciente pánico que se apodera de Washington y no le hace caso. Crea el 10º distrito militar, que abarca el área de Washington, y designa a un político, William Winder, para dirigir la nueva defensa. Winder tiene muy poco poder real. Carece de experiencia y no le ayuda a tener un secretario de guerra reacio a cooperar. Como resultado, Winder tiene a su disposición unos 500 soldados y ninguna milicia, debido a que el secretario de guerra no le permite convocar a las de Maryland y Virginia a menos que haya una amenaza inmediata. Esa amenaza se hace realidad el 19 de agosto cuando 5.000 soldados británicos desembarcan en Benedict, Maryland, a menos de 40 kilómetros de Washington. El camino hacia la capital está despejado. La misma capital es como una presa encadenada. Y a medida que los británicos comienzan su marcha hacia el oeste, en Washington el miedo es superado por el terror. Y este se convierte en caos, ya que la ciudad está indefensa. En el caos que consume a la capital, el presidente Madison da 2 órdenes: concentrar las tropas tan rápido como sea posible y sacar toda la documentación gubernamental de la ciudad para protegerla. Dicha tarea recae en Steve Brazelton. Corre a comprar una burda tela de lino con la que ordena hacer bolsas. En ellas, con ayuda de algunos otros, lo crean o no, mete la Declaración de Independencia, la Constitución, los tratados internacionales y la correspondencia de George Washington. Mientras se lleva a cabo esta tarea, el secretario de guerra, el general Armstrong, reprende a Brazelton por alarmista, ante el simple hecho de que los británicos avanzaran hacia Washington. Este no se deja intimidar y dice que lo más prudente es proteger los documentos. Armstrong parece ser la única persona que no huye ni intenta defender Washington. En la sede del gobierno, los miembros del gabinete dejan el Capitolio y se dirigen a la ciudad. El secretario de Estado James Monroe se presenta voluntario como explorador. Incluso el presidente Madison acude al campo para animar a las tropas. El general Winder corre de un lado para otro en un desesperado intento de establecer por dónde atacarán los ingleses. A cada nuevo informe agota a sus hombres con contramarchas. El general Winder decide tomar posiciones para defender Washington a 16 kilómetros de la Casa Blanca. Y es aquí, en la orilla oeste del Potomac, donde se va a decidir el destino de Washington. Winder establece su posición en Bladensburg, Maryland, a unos 9 kilómetros de Washington, para la que será una de las mayores vergüenzas del ejército norteamericano en toda la guerra. Allí, el 24 de agosto, sus inexpertos defensores, apresuradamente reunidos, se enfrentan a las veteranas tropas mandadas por el general Robert Ross, jefe de la Fuerza Terrestre de Invasión. En muchos sentidos, Ross es el jefe de combate ideal. Es agresivo, valiente y marcha al frente de sus tropas. No espera que nadie haga algo que él no esté dispuesto a hacer. A las órdenes de Ross, avanzan hacia la primera de las 3 líneas estadounidenses. Rápidamente rebasan a los defensores y obligan a su retirada. A medida que los británicos avanzan hacia la segunda línea, la artillería norteamericana dispara sobre la brigada ligera. A pesar del mortífero ataque, el segundo frente empieza a ceder. La mayoría de los soldados británicos habían luchado contra uno de los mejores ejércitos del mundo, el francés. Y sin embargo, les sorprende la débil resistencia ofrecida por los norteamericanos. Esperaban mucho más de los yanquis. La tercera línea ofrece una última y desesperada resistencia, hasta que se ven desbordados por los británicos. Entonces el general Winder ordena una retirada, que se convierte en una carrera en desbandada hacia Washington. Corren tan rápido que los casacas rojas sufren ataques cardíacos intentando alcanzarlos.
Charles Ball, un negro libre defensor del Tercer Frente, recuerda los últimos momentos de lo que la historia recordaría como las carreras de Bladensburg. Si los regimientos hubieran atacado a los británicos, podríamos haberles matado o capturado en poco tiempo. Pero los hombres huían como ovejas perseguidas por perros. En tan solo una hora, toda resistencia a la invasión ha sido borrada del mapa. Ahora nada se interpone al avance británico sobre Washington a menos de un día de marcha. Madison se da cuenta de que el ataque es inevitable e intenta ponerse a salvo. Quizás fuera como lo que hizo George Bush el 11 de septiembre. Buscar un lugar desde el que hacerse cargo de la situación, averiguar qué pasaba y asegurarse de que no iba a haber más problemas en Washington. Y si los hubiera, apartarse de allí. Tras la batalla, la floreciente capital se convierte en una ciudad fantasma a medida que la abandonan los funcionarios del gobierno. Las maltrechas tropas norteamericanas que se baten en retirada no tienen información sobre el paradero del presidente. En pocas horas, la fuerza de invasión alcanzará Washington. A medida que la capital se sumerge en el caos y el presidente y los miembros de su gabinete siguen desaparecidos, una mujer encabeza la última defensa de la sede del gobierno antes de que los casacas rojas le prendan fuego. ...24 de agosto de 1814... sería recordado como uno de los días más negros de la historia norteamericana. Comenzó con una humillante derrota en Bladensburg, Maryland, y acabó con la destrucción del Capitolio. Los acontecimientos de ese día probarían la entereza de una joven nación y darían pie a algunos de los momentos más memorables de la llamada Guerra Olvidada. Cuando los británicos rebasan a los defensores y están a solo 9 kilómetros de Washington, una mujer se mantiene firmemente atrincherada en la Casa Blanca, la primera dama Dolly Madison. Dolly Madison es mi personaje favorito de la historia norteamericana. Y el motivo es que esta mujer no solo fue valiente y heroica, sino que arriesgó su vida por salvar cosas para la posteridad. Es la mujer más querida de todas las que han ocupado la Casa Blanca, admirada y respetada por los ricos y adorada por los pobres. Dolly y James Madison formaban una de las parejas más extrañas de Washington. Mientras el presidente era un introvertido ratón de biblioteca, ella era el alma de la fiesta. Le encantaba tomar rapé, jugar a las cartas y comer helado, todo vistiendo siempre a la última moda. Sin embargo, no es una persona superficial. La gente la respeta. Comprenden que tiene la habilidad de sacar lo mejor de su marido. Hace que el presidente sea más accesible y ayuda a unir las facciones del Partido Republicano. Es una primera dama muy astuta y encantadora. En pocas horas los británicos estarán a las puertas de la casa que ella ha transformado en el centro de la sociedad de Washington. Recibe órdenes de su marido, que está visitando a las tropas, de que evacúe la Casa Blanca. A medida que se agota el tiempo, Dolly Madison se dirige a un tesoro nacional. Es una mujer que, arriesgando su vida mientras los británicos avanzan sobre Washington y la guardia ha huido de la Casa Blanca, decide salvar el retrato de George Washington pintado por Gilbert Stuart, por el único motivo de que debe ser protegido y salvado para las generaciones futuras. ¿Quién de nosotros, hombre o mujer, habría arriesgado su vida por un cuadro? Ella lo hizo. Insisto en esperar hasta que se retire el gran cuadro del general Washington. He ordenado romper el marco y sacar el lienzo. Háganlo. La primera dama es una de las últimas en evacuar la ciudad. Finalmente sube a su carruaje en busca de su marido. Alrededor de las 8 de la tarde, las fuerzas británicas mandadas por el general Ross entran en Washington.
No se esperaba que un ejército de 4.000 hombres pudiera marchar sin apenas obstáculos y tomar y tener a su merced la capital de Estados Unidos. Como represalia por haber quemado el Parlamento canadiense en York, las tropas británicas se preparan para incendiar los edificios gubernamentales de Washington. Los casacas rojas del vicealmirante Coburn entran en el Capitolio. Parodian una propuesta de ley y votan unánimemente quemar el edificio. Una residente ve el incendio desde su tejado. Ningún salón estuvo jamás tan iluminado como toda la ciudad aquella noche. Cuando las llamas alcanzaban el tejado del Capitolio, se oyó un trueno. Alrededor de las 10:30 de la noche, los hombres avanzan hacia otro edificio clave del gobierno, la Casa Blanca. En el comedor encuentran la mesa puesta. Coburn ordena que se sirva vino y en un sarcástico brindis por el presidente, bebe a la salud de Jimmy. Los soldados arrasan las habitaciones llevándose recuerdos, incluyendo una espada ceremonial y un par de hebillas con diamantes de imitación. Incluso el general Ross se guarda en el bolsillo las cartas de amor del presidente Madison a Dolly. Fuera de la mansión, los casacas rojas arrojan sus antorchas por las ventanas envolviendo la Casa Blanca en llamas. La destrucción de los edificios públicos de Washington, esos incendios cuyo resplandor podía verse a 80 kilómetros de distancia, fue un duro golpe para muchos norteamericanos, dondequiera que estuviesen. El corazón de todos los norteamericanos está lleno de pena e indignación por la catástrofe, recuerda George Douglas, un miembro de la milicia. Quizás nadie sienta esas emociones tan profundamente como el presidente Madison, quien ve los incendios a caballo desde Virginia. No hay muestras de pánico. Existe una gran preocupación por asegurarse de que el gobierno no se resquebraje. Y por supuesto, siente una gran responsabilidad. En ese momento Madison está preocupado por dónde encontrar a Dolly, dónde está el resto del gobierno y cómo puede reunirlos para demostrar que el gobierno sigue funcionando de una forma efectiva. A la mañana siguiente, el 25 de agosto, los británicos incendian la Biblioteca del Congreso y el Arsenal de la Marina, mientras unas nubes tormentosas amenazan con lluvia. Pero a las 2 en punto de la tarde, dos sucesos transformarán la ardiente Washington en un escenario más allá de la comprensión. Sin previo aviso, uno de los más potentes huracanes de la historia azota la capital. Los rayos rompen las nubes y vientos huracanados se abaten sobre la ciudad. De repente, se forma una increíble tormenta que no solo descarga unas lluvias torrenciales, sino que brama sobre la columna británica. Un casaca roja recuerda la furia de esta tormenta perfecta. Nuestra columna quedó totalmente dispersada, como si hubiera sido derrotada. Algunos hombres huyeron en busca de cobijo tras muros y edificios. Otros se tiraban al suelo para evitar ser arrastrados. La fuerza del viento era tal que 2 cañones fueron levantados del suelo y lanzados a varios metros de distancia. Lo que había empezado como una bendición acabó convirtiéndose en una catástrofe de proporciones épicas. A medida que el huracán siembra la destrucción por la ciudad en llamas, un tornado surge del cielo y atraviesa el centro de la capital. Durante 2 horas, la inmensa tormenta arrasa Washington, sofocando la mayoría de los incendios que habían convertido la capital en un infierno. Ahora sabemos que hubo un tornado, como la enfurecida mano de Dios del Antiguo Testamento, provocando más bajas a los británicos de las que habían sufrido en Bladensburg. Cuando al día siguiente se aleja la tormenta, también lo hacen los británicos. La fuerza invasora regresa a Benedict, Maryland, una unidad maltrecha y desconcertada. Mientras el presidente y la primera dama se reúnen finalmente en una posada.
Regresan a Washington el 27 de agosto y ven la devastación. En solo 24 horas, una capital que había costado 10 años construir había quedado reducida a escombros carbonizados. La Casa Blanca es ahora un humeante cascarón sin tejado. Los Madison se dan cuenta de que nunca volverán a vivir en ella. El abatimiento de Dolly se convierte en amargura y el presidente tacha a los británicos de malditos granujas. Madison reprime su ira recorriendo las calles de la ciudad carbonizada. Nuestro buen presidente está animando a los soldados y a los ciudadanos a que no desesperen, apunta el banquero John Burns. En cierto sentido, la guerra hace que Madison, como presidente, conecte con la gente. Siempre había sido un intelectual, pero con el incendio de Washington conecta con los ciudadanos a un nivel muy sentido. Se preocupa por ellos. Tiene la sensación de que sus votantes le responden como persona por primera vez. Es un hombre muy formal. Madison acaba de vivir un sufrimiento que rivaliza con el suyo propio. Nunca ha gozado de buena salud y ahora es más evidente, habiendo pasado 4 días a caballo casi sin dormir junto a las tropas, haciendo lo que podía por defender su país. Algunos ciudadanos de Washington piden al presidente que traslade la capital a Filadelfia, pero él se niega. En su lugar, el Congreso se reúne en un hotel, mientras el presidente convoca a su gabinete a una reunión en la oficina de correos, el único edificio del gobierno que permanece indemne. Madison se enfrenta a su secretario de guerra, John Armstrong, a quien muchos culpan de dejar Washington vulnerable a los ataques. Armstrong dimite. Madison lo sustituye por el secretario de Estado, James Monroe. Siendo aún secretario, Armstrong predijo que los británicos atacarían Baltimore. Pero las noticias de la devastación de Washington ya han llegado a la ciudad. Allí están preparados y esperando. ...10 de septiembre de 1814. Solo 2 semanas antes, Washington había sido diezmado. Su ejército era prácticamente inexistente. La destrucción de Washington sembró el pánico en toda la bahía de Chesapeake, especialmente en Baltimore, una ciudad que el London Times llama nido de piratas. Desde aquí, los corsarios, con sus pequeños barcos de vela, partían para atacar a los barcos británicos. Así, capitanes y tripulaciones se hacían con el botín. Por ese motivo, la ciudad se convierte en objetivo principal de los británicos. En Baltimore se habían producido violentas manifestaciones en contra de la guerra 2 años antes, pero ahora la ciudad se ve impulsada a prepararse para el ataque. George Douglas, un comerciante local, expresa la opinión de muchos. La ineficacia con que han manejado la situación en Washington nos ha enseñado una valiosa lección, y seríamos mucho más que estúpidos si no hiciéramos algo al respecto. Los líderes de la ciudad nombran a Samuel Smith, veterano de la Guerra de Independencia y general de la milicia de Maryland, para que dirija las defensas de Baltimore. Sam Smith está en una posición interesante. Su tarea consiste en agarrarlos por las solapas, sacudirlos hasta quitarles el miedo y la sensación de condena y derrota, y retarlos a que crean en ellos mismos y sus vecinos, que ha llegado su momento, el momento de Norteamérica y de Baltimore de alzarse. Ese sería nuestro comienzo o nuestro fin como país. El nombramiento de Smith desencadena otra disputa. Para William Winder, el desventurado comandante de Washington, Smith representa una amenaza mucho más directa a su autoridad que los británicos. Pero Smith quiere evitar otro desastre y eso significa que Winder debe marcharse. Siendo Winder un militar de carrera y sabiendo que su puesto está siendo usurpado por un oficial de milicia, se siente indignado. Pero Sam Smith no es una persona con la que se pueda jugar. Cuando Winder empieza a protestar, para cortar la disputa, Smith espeta: "Te estoy diciendo cómo se mastica la col". Entonces se acabó la discusión. Apartado Winder, Smith aprovecha el lento avance del ejército británico para reunir a todos los ciudadanos y reforzar las defensas de Baltimore. El comerciante George Douglas narra la radical transformación de la ciudad.
Al menos se ha levantado 1,5 kilómetros de trincheras con las baterías adecuadas como por arte de magia, donde ahora trabaja todo tipo de gente, viejos y jóvenes, blancos y negros. Trabajan juntos preparando el terreno para salvar sus vidas. Saben a qué se enfrentarán si los británicos llegan a tomar la ciudad. La responsabilidad de galvanizar la presencia militar norteamericana recae en el joven comandante George Armistead. Él ya sabe cuál será el objetivo de un ataque naval, el fuerte McHenry, en el puerto de Baltimore. El comandante George Armistead es un oficial de artillería de 38 años. Recibe órdenes del secretario de guerra de fortificar McHenry. Este fuerte protege la entrada a la ciudad de Baltimore. Su defensa es clave, una tarea vital que Armistead debe dirigir. Y no pierde tiempo en hacer los preparativos de defensa. El esfuerzo incluye volver a recurrir a la gente de Baltimore para pedirle que haga un último sacrificio por su ciudad. Pensemos en los comerciantes de Baltimore. Estuvieron dispuestos a hundir sus barcos, su sustento, para proteger el puerto. Con esos barcos hundidos en el puerto, los buques británicos no podrían acercarse. Así que crearon un arrecife artificial que protegía la ciudad. Armistead ordena la inmediata construcción de 2 hileras de baterías de costa y el montaje de 60 piezas de artillería. Estamos preparados a falta de una insignia adecuada que lucir sobre el fuerte. Es mi deseo tener una bandera tan grande que los británicos puedan verla desde una gran distancia. Armistead ordena la confección de una gran bandera y un pequeño estandarte conocido como bandera de tormenta a Mary Pickersgill, una costurera de Baltimore. El Departamento de Guerra le paga $574.44 por las 2 banderas. La mayor, hecha de lanilla, mide 9 metros por 12. Era una bandera inmensa. Hicieron falta más manos que las de Mary Pickersgill para confeccionarla. Había 7 mujeres viviendo con ella en la casa. Su hija Caroline cuenta la historia en una carta. La bandera era enorme. Mi madre se vio obligada a pedir permiso a los propietarios de la cervecería Claggerts para extenderla allí. Recuerdo verla agachada en el suelo cosiendo las estrellas. Trabajó muchas noches, hasta casi las 12, para acabarla en el plazo fijado. Los soldados izan las nuevas barras y estrellas sobre el fuerte McHenry, coronando los preparativos de la defensa de Baltimore. Como la mayor bandera del país, satisfaciendo la orden de Armistead, los británicos no tienen problemas en verla. Cerca de las 10 de la noche del 10 de septiembre la ciudad se prepara. La zona se sumerge en un escalofriante silencio. Todo el mundo en Baltimore es consciente de lo que hay en juego. Ahora, lo único que pueden hacer es esperar. ...11 de septiembre... Para aquellos que pueden oírlos, estos sonidos significan muerte. ...11 de septiembre de 1814... Estados Unidos está al borde de la aniquilación. Un ejército invasor está a las puertas de una de las principales ciudades del país. Su capital ha sido arrasada, sus defensas hechas añicos. Una sola cosa se interpone entre las fuerzas enemigas y la destrucción de la nación. La voluntad de 15.000 hombres y mujeres, decididos a impedir la primera invasión de su país. La Guerra Angloamericana de 1812.
11 de septiembre de 1814, 12 del mediodía. Al mediodía, un cañón hace un disparo alertando a la ciudad, rompiendo la tranquilidad de una mañana de domingo. Los vigías han avistado a la flota británica frente a North Point. Algunos habitantes son presa del pánico, otros corren a defender la ciudad. El ataque a Baltimore requiere un asalto combinado por tierra y mar. A las 7 de la mañana del día siguiente, mientras 50 barcos de guerra se dirigen a Chesapeake, 4.000 soldados de la infantería británica e infantes de marina forman en North Point y comienzan su marcha hacia Baltimore. Marchar en las calurosas y húmedas condiciones del verano de la bahía de Chesapeake puede ser duro. Pero hacerlo con un uniforme de lana y equipado con un mosquete, 60 balas de plomo, una mochila o un petate y una cantimplora de agua debió ser agotador para los soldados. Muchos perecieron en el camino. Sin desanimarse, el general británico Robert Ross, motivado por su sobrecogedora victoria en Bladensburg y la quema de Washington, sigue adelante. Cuando es informado de que la milicia integra la mayoría del ejército norteamericano, declara: «No me importa si llueven milicianos». No tardaría en lamentar esas palabras. Esta vez, Ross se enfrentará al general norteamericano John Stryker, un líder con una actitud muy diferente a la de sus colegas en Washington. Stryker está decidido a que los soldados no huyan como ovejas perseguidas por perros, como habían hecho ante el Capitolio. Superado en número y armamento, y sabiendo que se enfrenta al mejor ejército del mundo, Stryker da a sus hombres una orden diferente: atacar. La milicia no es proclive a cargar con la bayoneta en pleno día, y mucho menos por la noche, pero Stryker se da cuenta de que debe actuar. Envía una avanzadilla formada por fusileros y jinetes. Estos descubren a los británicos y empiezan a disparar. Así comienza la batalla de North Point. A medida que el fuego se intensifica, el general Ross cabalga para evaluar la situación. Cuando se dirige a reagrupar a la infantería ligera, un teniente británico recuerda lo sucedido. En cuanto se adentró en el bosque, un fusilero norteamericano le vio. Disparó una bala y dio en el blanco, hiriéndole en un costado. Un francotirador anónimo abate al general de la infantería británica. Ross cae de su caballo herido de muerte. Momentos después, disparos británicos acaban con la vida del fusilero norteamericano. Cada vez más débil, Ross da su última orden. Cede el mando al coronel Arthur Brooke y muere. La noticia de la muerte de Ross se extiende rápidamente entre las filas. El guardiamarina Robert Barrett expresa la impresión compartida por muchos en la fuerza de invasión británica. Doy fe de que el venerado general Robert Ross era considerado por todos los rangos un verdadero héroe, cuya humanidad y valentía eran igualmente manifiestas, y que su memoria nunca morirá entre los regimientos que tantas veces llevó a la victoria. El nombre del francotirador se perdió en la historia. Con un solo disparo, probablemente sin saberlo, cambió el curso de la guerra de 1812. La trágica muerte de Ross afectó al ejército británico de forma muy significativa. Tenía un gran prestigio. Sabían lo que podían esperar de él y les inspiraba confianza. Llegado a este punto, el ejército británico estaba en una situación delicada. Para los británicos, la muerte del general Ross significó mucho más que la simple pérdida de un líder. Por fin se encontraba un punto débil al gigante. Es como si Eisenhower hubiera muerto el día antes del desembarco de Normandía. Eso fue lo que ocurrió. Ross fue abatido por un francotirador y su organización se tambaleó. Los hombres que realmente apreciaban al general no asumieron rápidamente el cambio de líder.
De haber sobrevivido, Ross se habría convertido en la figura más conocida de la batalla. Pero esa distinción acabaría perteneciendo a un abogado atrapado en un barco de tregua norteamericano a varios kilómetros de allí. Su nombre, Francis Scott Key. ...12 de septiembre de 1814. La fuerza de invasión británica continúa con su ataque combinado a Baltimore por tierra y mar. Su plan de batalla sufre un importante y repentino revés cuando la bala de un francotirador norteamericano mata al general Robert Ross. La pérdida de su comandante ha conmocionado al ejército británico. Ross es reemplazado temporalmente por el coronel Arthur Brooke, un líder capaz pero cauteloso. Los británicos no tardan en darse cuenta de que esta será una batalla muy distinta a la que habían librado unas semanas antes. Brooke se encuentra en un dilema. Se enfrenta a una resistencia norteamericana mucho más fuerte que la de Bladensburg. Stryker se anticipa a los movimientos de Brooke. Parece poder leerlo como un libro abierto. Cada vez que la columna británica se mueve hacia una posición norteamericana, Stryker envía tropas de reserva para reforzar la defensa. Para abrir una brecha en esas defensas, Brooke ordena una descarga de artillería. Las salvas de proyectiles y cohetes de Congreve causaron gran confusión en las filas norteamericanas. Entre nubes de humo de los mosquetes, el teniente británico George Gleig recuerda la batalla. Tras haber disparado una descarga tras otra, ahora avanzábamos a menos de 18 metros del frente norteamericano. Aún así, el humo era tan denso que solo cuando una brisa pasajera barrió la nube por un momento, las fuerzas se hicieron visibles entre sí. Stryker, viendo su frente amenazado por el avance de las fuerzas británicas, llama a retirada. Pero a diferencia de la desbandada de Bladensburg, los hombres retroceden en orden hasta las afueras de Baltimore. Mientras tanto, en el puerto, el comandante George Armistead, al mando del fuerte McHenry, ve aproximarse la flota británica desde las murallas. Por el número de barcos y la conocida situación del enemigo, no tengo duda alguna de que esta noche llevarán a cabo un asalto al fuerte. A bordo de la fragata británica de 50 cañones Surprise, el capitán Edward Codrington refleja la confianza de la Armada en una carta a su esposa. Los trabajos de destrucción están a punto de empezar y esta noche morirá mucha gente. Cañoneros, bergantines y fragatas avanzan por el río con un entusiasmo que debe importunar al enemigo, tanto como me deleita a mí. Amanecer del 13 de septiembre. Comienza el bombardeo del fuerte McHenry. Desde su posición a unos 3 kilómetros, los cañoneros británicos desatan una versión de principios del siglo XIX de conmoción y pavor. Esta era la fuerza más potente y destructiva conocida por el hombre en 1814. 1.500 de estos proyectiles explosivos de 90 kilos son lanzados contra el fuerte. Esto es lo que infunde pavor a los defensores de Baltimore. A varios kilómetros del fuerte McHenry, los ciudadanos de Baltimore sienten el poder de las andanadas británicas. Un periódico local informa. En la ciudad, las casas temblaban hasta los cimientos, ya que nunca, quizás desde la invención del cañón hasta el día de hoy, se dispararon proyectiles en tan rápida sucesión. A 12 kilómetros de allí, un abogado de Georgetown de 35 años, llamado Francis Scott Key, observa el bombardeo desde la cubierta de un barco de tregua norteamericano. Justo antes de la batalla, había acudido a la flota británica de la bahía de Chesapeake para obtener la liberación de un amigo, pero antes de poder marcharse comenzó el bombardeo al fuerte y quedaron atrapados. Key se encuentra en medio de la tormenta. Francis Scott Key se sorprende y horroriza ante el bombardeo.
Los cimientos del fuerte McHenry y la ciudad de Baltimore tiemblan violentamente por el impacto de estas bombas de 90 kilos disparadas contra el fuerte. Mientras la Marina Británica bombardea el fuerte McHenry, el coronel Arthur Brooke reanuda el ataque de infantería a Baltimore. Cuando llega a la colina de Hampstead, se sorprende de lo que ve. Las tropas norteamericanas están fuertemente apostadas tras largas trincheras bien armadas de artillería. Mientras la infantería británica avanza hacia Baltimore, el bombardeo del fuerte McHenry se prolonga hasta la tarde. La fuerte lluvia y los morteros de 30 centímetros inundan el fuerte. Alrededor de las 2 de la tarde, un obús de morteros sobrepasa las murallas matando a un jefe de batería e hiriendo a varios soldados. El artillero Isaac Monroe recuerda la devastación dentro del bastión. El sargento Clem murió junto a mí. Una bomba estalló sobre nuestras cabezas y un fragmento del tamaño de $1 le atravesó el cuerpo. Momentos después, una bomba impactó en este polvorín. Se almacenaban más de 100.000 kilos de pólvora. Este era el polvorín principal para la defensa de Baltimore. Si estallaba, todo el fuerte lo haría. Y si caía el fuerte, con toda seguridad también lo haría la ciudad. Pero milagrosamente la bomba no estalla, salvando al fuerte McHenry de la destrucción total. A pesar del ataque sin precedentes, las tropas del fuerte responden con una fuerza letal. Al caer la noche, el bombardeo dura más de 12 horas. El cielo sobre el fuerte McHenry se enciende con los relámpagos y el resplandor de los cohetes, mientras los ensordecedores truenos y las explosiones de la artillería sacuden todo Baltimore. Un infante de marina estadounidense se siente atemorizado ante el deslumbrante pero mortífero espectáculo. Creo que la visión más hermosa que tuve durante el bombardeo fueron las bombas y los cohetes volando. Se da la orden de apagar todas las luces de Baltimore para dejar a los británicos sin referencias estratégicas. Ahora solo el resplandor periódico de los relámpagos y la explosión de los proyectiles iluminan el fuerte McHenry. En su interior, el comandante Armistead y sus hombres saben que deben aguantar. El destino de la ciudad y quizá de toda la nación está en sus manos. La única forma en que Francis Scott Key y el pueblo de Baltimore sabrán si han tenido éxito será que la bandera siga ondeando sobre el fuerte. Así que observan y esperan. Durante la noche del 13 de septiembre de 1814, la Armada mantiene el bombardeo del fuerte McHenry en el puerto de Baltimore. Un guardiamarina británico recuerda el implacable ataque de artillería. El bombardeo se prolongó durante toda la noche con furia. Los silbantes cohetes y las ardientes bombas iluminaban el cielo, amenazando con destruir todo. Para añadir solemnidad a esta escena de devastación, la lluvia caía torrencialmente y los truenos retumbaban tras el resplandor de los relámpagos. Dentro del fuerte, sobre el que ahora solo ondea el pequeño estandarte, los hombres de George Armistead responden al fuego. La única forma que teníamos de dirigir nuestro fuego era gracias a la luz de los cohetes y el fogonazo de sus cañones. Aquellos ciudadanos de Baltimore que aún no han huido de la ciudad observan la escena con horror. Francis Scott Key es uno de ellos. A lo largo de toda la noche recorre la cubierta de su barco en la oscuridad, esperando que las explosiones continúen, porque el silencio podría significar la capitulación del fuerte. Mientras la Marina bombardea el fuerte, el coronel Arthur Brooke, comandante de la Fuerza Terrestre Británica, se prepara para un ataque final en la colina de Hampstead, a las afueras de la ciudad. Para ayudar a Brooke, el vicealmirante Cochrane ordena una maniobra de distracción contra el flanco occidental del fuerte McHenry con una flotilla de 20 barcos armados con artillería. Pero los norteamericanos no caen en la trampa. En vez de ello, bombardean a la flotilla. En la oscuridad previa al amanecer del 14 de septiembre, Brooke toma una decisión trascendental. Ordena la retirada hacia los barcos.
El 14 de septiembre, a las 4:30 de la madrugada, las baterías norteamericanas en el fuerte McHenry disparan sin cesar. Pero la Marina británica mantiene el fuego hasta las 7:30 de la mañana. Tras 25 horas de intenso bombardeo, el silencio cubre las aguas del río Patapsco y el puerto de Baltimore. Aquel silencio sigue a la orden de alto el fuego contra el fuerte McHenry. La operación nocturna de la flotilla había fallado. Durante todo ese tiempo, el andrajoso y mojado estandarte ondeó desafiante sobre las murallas. Cochrane se da cuenta de que es inútil seguir luchando. Uno tras otro, los barcos británicos, que unos minutos antes lanzaban descargas sin precedentes de fuego de artillería y cohetes, levan anclas y silenciosamente ponen proa hacia la niebla matutina. Un oficial norteamericano recuerda la visión. El enemigo había sido vapuleado, tanto su ejército de tierra como su marina, y ahora se retiraba por el río tras haber gastado muchas toneladas de munición, entre 1.800 y 2.000 bombas y al menos 700 u 800 cohetes. Es un momento para recordar. Un momento que ahora calificaríamos de gran importancia para el fuerte McHenry y la guerra de 1812, porque algo estaba a punto de suceder. El comandante Armistead rápidamente sustituye el raído estandarte izando, según un testigo británico, una magnífica y espléndida enseña sobre el fuerte. El enemigo no tiene problemas para verla. Gradualmente la niebla de la mañana empezó a levantar. Y una vez más, Keith ve las barras y las estrellas ondeando sobre el fuerte McHenry. Nunca antes miró con tanta admiración el símbolo de su país. Francis Scott Key, un patriota renuente, una persona no muy implicada en política, que estaba en contra de la guerra, acaba siendo testigo de ese momento de la historia norteamericana. Vi la bandera de mi país ondeando sobre una ciudad. La fuerza y el orgullo de mi estado natal. ¿Tal país y sus defensores no se merecen una canción? Key saca una carta de su bolsillo y anota unos cuantos versos. Di, ¿puedes ver con la primera luz del alba? Los británicos liberan a Key esa misma mañana. Regresa a Baltimore y continúa trabajando en su poema. Lo que orgullosamente aclamamos en el último crepúsculo. Unos días después del bombardeo, el poema de Key, La defensa del fuerte McHenry, se imprime en folletos y es distribuido por todo Baltimore. Cuyas anchas rayas y brillantes estrellas contemplamos sobre las murallas durante la peligrosa batalla ondeando valerosamente. Al poema se le pone la melodía de una canción popular de taberna inglesa de finales del siglo XVIII. Y el rojo fulgor de los cohetes y las bombas estallando en el aire probaron durante la noche que nuestra bandera seguía allí. En noviembre de 1814 la canción se publicó en Baltimore como The Star Spangled Banner. Pronto otras ciudades divulgaron la canción y fue cobrando popularidad. Dime, ¿sigue ondeando el estandarte tachonado de estrellas? El Congreso aprueba la canción como himno nacional en 1931. ¿Sobre la tierra de los hombres libres y el hogar de los valientes? La noche del 14 de septiembre de 1814, el fuego vuelve a iluminar el cielo de Baltimore. Esta vez, en celebración. Hubo grandes celebraciones, bailes y fuegos artificiales. Y la mejor carta escrita en aquellos momentos es la de una señora de Filadelfia, dirigida a su padre. En ella decía: papá, por las calles solo se oyen vítores. El general Ross ha muerto. Baltimore se ha salvado. Hay temores, dice en otra carta, de que los norteamericanos tengan que volver a jurar lealtad a la corona inglesa. Para alguna gente, había mucho en juego. Pero al otro lado del océano se desarrolla un hecho importante que afectará al curso de la guerra. Representantes británicos y norteamericanos comienzan a mantener conversaciones de paz en Gante, Bélgica.
Los primeros intentos de negociación tuvieron lugar a mediados de 1813, cuando los rusos accedieron a mediar en un acuerdo entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Aquello no condujo a nada, y Madison hizo que sus delegados permanecieran en Europa para intentar alcanzar la paz de algún otro modo. Ambas partes querían negociar desde una posición de fuerza. Para acabar con el creciente ímpetu norteamericano, el vicealmirante británico Cochrane planea un ataque a Nueva Orleans, la puerta de entrada al interior de Norteamérica. Una victoria allí significaría la conexión británica con Canadá y el control de Estados Unidos desde el norte, el sur y el oeste. Pero un hombre se interpone en su camino. Se llama Andrew Jackson. En diciembre de 1814, los acontecimientos dentro y fuera del campo de batalla harán que la guerra de 1812 tome una dirección sin precedentes. Mientras los representantes de Estados Unidos y Gran Bretaña continúan negociando un acuerdo de paz en Gante, los federalistas de Nueva Inglaterra, contrarios a la guerra, se reúnen en Hartford, Connecticut, para discutir una idea alarmante: la secesión de los Estados Unidos. Ahora un país atacado por invasores extranjeros se ve amenazado por su propia gente. Para la administración Madison supone una verdadera crisis. Sabían que había representantes de británicos en Hartford negociando con los políticos de Nueva Inglaterra y que podría darse un movimiento de secesión. Parecía que todo fuera a deshacerse. Con el desarrollo político en una etapa crítica, los británicos apuntan a Nueva Orleans, donde una victoria podría amenazar la unidad e independencia de los Estados Unidos. Pero en su camino se encuentra Andrew Jackson, de Tennessee, de 47 años, cuya voluntad indomable, sus agallas forjadas en combate y su ardoroso temperamento le valen el legendario apodo de Viejo Hickory. Andrew Jackson es un individuo agresivo. Le gusta batirse en duelos, y cuando toma el mando del ejército, alojada entre su pulmón y su corazón, hay una bala. La disentería lo atormenta, pero su indomable voluntad prevalece. Y Jackson es un hombre a tener en cuenta. Pocos se enfrentan a él, y quienes lo hacen rara vez salen indemnes. Como comandante del 7º Distrito Militar de Estados Unidos, el general Jackson debe supervisar la defensa de Nueva Orleans. La cercana lucha será mucho más que una tarea militar. Es su oportunidad de exorcizar un profundo odio que se remonta a su juventud, cuando fue hecho prisionero por los casacas rojas durante la Guerra de Independencia. Algunos lo achacaban a la cicatriz de su cara causada por el sable de un oficial británico cuando Jackson se negó a limpiar sus botas. Pero es algo más profundo. Sus hermanos y su madre murieron de enfermedad como resultado de su cautiverio en manos británicas. A medida que crecía su odio hacia los británicos, empieza a buscar venganza. Y la guerra de 1812 le ofrece la oportunidad perfecta. Jackson expresó este sentimiento a su esposa Raquel a comienzos de la guerra. Tengo con Gran Bretaña una deuda de venganza. Si nuestras fuerzas se enfrentan, confío en pagarla. Pero la sed de venganza de Jackson estaba a punto de entrar en conflicto con un inesperado adversario, el presidente de Estados Unidos, James Madison. Pensemos en aquellos dos hombres, Jackson y Madison. Eran físicamente muy diferentes. Jackson era un alto, dinámico y vigoroso líder militar. Y Madison era un hombre estudioso, brillante y educado. No podían ser más diferentes en su forma de trabajar con la gente y en su aspecto. Previamente ese mismo año, Madison se había opuesto a la promoción de Jackson a general, lo cual se llevó a cabo sin su consentimiento, pero a pesar de la aversión personal de Madison, era el único hombre que podía salvar Nueva Orleans. Jackson llega a la ciudad el 1 de diciembre de 1814. Promete audazmente expulsar a sus enemigos al mar o morir en el intento. Inmediatamente toma medidas para organizar las defensas de la ciudad. De repente, se creó un gran alboroto en toda Nueva Orleans, escribía un residente. Jackson era infatigablemente activo. Siguiendo sus órdenes, gente de Nueva Orleans, de todas las razas y clases sociales, se une para preparar la defensa de su ciudad. Incluso hombres del lejano Kentucky acuden en masa a la zona, dispuestos a luchar.
Mientras la ciudad se prepara para la batalla, Jackson recluta un ejército demostrando el magnetismo de su carisma. Andrew Jackson es uno de los norteamericanos más dinámicos de toda la historia del país. Es un hombre que con la mera fuerza de su personalidad es capaz de impulsar a un hombre ordinario a tomar las armas y tener el vigor de un soldado profesional. Literalmente, sacó a la gente a la calle para que defendiera su ciudad. Tal era el dinamismo de su carácter. Si alguna vez se reunió una fuerza variada para defender a los Estados Unidos de América, fue en Nueva Orleans. Soldados, hombres de la frontera, voluntarios, criollos de habla francesa, indios y piratas. Un cúmulo de personas totalmente dispares. Estados Unidos estaba representado, por así decirlo, por hombres corrientes en todos sus colores e idiomas. ¿Tendrían disciplina para aguantar, no retirarse ni huir y obedecer las órdenes recibidas? Jackson no tardaría en descubrir la respuesta. Su ejército de casi 4.000 hombres, en su mayoría desentrenados, que parecían no tener ninguna oportunidad frente a los 10.000 soldados británicos, emprendió su labor. En diciembre de 1814, la fuerza terrestre de invasión británica tiene un nuevo comandante, el general Sir Edward Pakenham. Sir Edward Michael Pakenham es uno de los oficiales más famosos del ejército británico. Se ganaba una gran reputación donde quiera que servía. Era el tipo de hombre que las tropas respetaban. El 12 de diciembre, unos pescadores divisan a la Armada Británica en la entrada al lago Bourne. Cuando la noticia llega a Nueva Orleans, cunde el pánico entre los ciudadanos, pero Jackson, en vez de alterarse, pone a la ciudad en estado de sitio. Según él, para imponer un cierto orden y establecer una resistencia contra el invasor, era necesario declarar la ley marcial. Porque estaba convencido de que la población indígena cooperaría con los británicos. Dirían, tomad la ciudad, pero no la queméis, por favor. No hagáis nada que pueda dañarnos. Creo que Andrew Jackson estaba decidido a quemar él mismo la ciudad si era necesario, pero quería que aquella gente lo respaldara, que estuviera tras él para repeler la invasión británica. El 14 de diciembre, mientras los británicos avanzan hacia Nueva Orleans, entran en combate con una flotilla norteamericana en el lago Bourne. Superados en número y armas, los norteamericanos hacen frente y luchan hasta que prácticamente todos los hombres resultan muertos, heridos o capturados. La acción retrasa, pero no disuade a los británicos. Una columna avanza a través de las ciénagas hasta la plantación Villeray, a unos 8 kilómetros de Nueva Orleans. Los británicos capturan a varios miembros de la milicia local. Después deciden esperar a que les alcance el grueso de la fuerza invasora en vez de atender el consejo de sus oficiales de seguir adelante y tomar a la indefensa ciudad por sorpresa. Un error que pronto lamentarán. En mi opinión, ese es el momento crucial. Los británicos tenían muchas más tropas. Debían haber seguido adelante y habrían podido tomar la ciudad, pero no lo hicieron. Pensaron que Jackson contaba con más de 20.000 hombres cuando tenía menos de 3.000 o 4.000. Pero el mando británico no tiene opción. Están atrapados entre el río Mississippi por un lado y la ciénaga por el otro. Solo pueden seguir adelante. Tienen que atacar el frente norteamericano para abrir una brecha y atravesarlo. Y Jackson está decidido a mantener ese frente. Así que en vez de esperar el ataque de los británicos, él ataca primero. Por Dios que no dormirán en nuestra tierra, proclama Jackson cuando se entera de que los británicos se encuentran a tan solo unos kilómetros. Inmediatamente ordena a una fuerza de unos 1.500 hombres tender una emboscada a los invasores.
El Carolina, con 14 cañones, se coloca en paralelo a la infantería a medida que navega a través de la niebla que cubre el Mississippi hacia el desprevenido campamento enemigo. 23 de diciembre, 7:30 de la tarde. Con la luz de las fogatas británicas para guiarles, los cañones del Carolina abren fuego. El ataque, recuerda un soldado británico, coge al campamento británico totalmente por sorpresa. Un fogonazo tras otro surgía del río, al cual seguía el rugido del cañón, vertiendo una perfecta lluvia de fuego graneado sobre el campamento. Al ataque del Carolina se suma el de la infantería norteamericana. La lucha entre la niebla y el humo llega a ser intensa y caótica. Chocan las bayonetas y se dispara a bulto. Algunos milicianos no experimentados disparan hacia atrás, hiriendo a sus propios hombres en un feroz combate cuerpo a cuerpo. Las unidades británicas contraatacan forzando la retirada de los norteamericanos. Menos de 24 horas después y a unos 9.000 kilómetros de allí, británicos y norteamericanos se reúnen no en el campo de batalla, sino en la mesa de negociación en Gante. El Tratado de Paz se firma en Bélgica el día de Nochebuena de 1814, pero la noticia tarda 6 semanas en cruzar el Atlántico, demasiado tarde para los ejércitos que se enfrentan en Nueva Orleans. Mientras se firma la paz, ambos bandos se preparan para la que será la batalla más sangrienta de la guerra. Andrew Jackson organiza su fuerza en una trinchera a unos 8 kilómetros de la ciudad. Arenga a sus hombres diciendo: aquí nos apostaremos y no abandonaremos hasta que expulsemos a esos granujas casacas rojas de vuelta al río o a la ciénaga. 4.000 hombres atrincherados en el barro se extienden a lo largo de 1,5 kilómetros, desde la orilla occidental del río Mississippi por el oeste hasta el terraplén de los bosques pantanosos por el este, mientras el avance británico hacia la ciudad rápidamente se convierte en un atolladero. Avanzan desde el lago Bourne con sus barcos pequeños. Botes y barcazas transportan al ejército británico de forma poco sistemática para emprender las operaciones contra los norteamericanos. Pero no hay botes suficientes y están agotados. La campaña ha sido larga y dura. La moral decae. A medida que se levanta la niebla, el día de Año Nuevo de 1815, los británicos abren fuego sorprendiendo a los defensores. Los continuos disparos y las explosiones de los morteros y los cohetes de Congreve pueden oírse por toda la ciudad. El viejo Hickory tranquiliza a sus inquietos hombres. No os preocupéis por esos cohetes, son simples juguetes para entretener a los niños. Los cañones norteamericanos responden al fuego inmediatamente y la artillería ruge durante las 3 horas siguientes. Pero las baterías precipitadamente montadas no bastan para proteger a los británicos. Una por una, sus piezas van enmudeciendo, algunas casi sin munición. Un soldado británico expresa su consternación. Incluso ese ataque de la artillería en el que tanta confianza se había puesto resultó no ser de ningún provecho. Aunque fallara el ataque de la artillería, el general Pakenham aún cree poder romper la línea de Jackson empleando su táctica más poderosa, una carga total sobre la ciudad. Pero Jackson está preparado para la etapa final de la batalla de Nueva Orleans. El 7 de enero de 1815, tras semanas de resistir a los invasores británicos, el harapiento ejército de Jackson, formado por 4.000 hombres, espera. En cualquier momento comenzará el inevitable ataque. La batalla de Nueva Orleans será el enfrentamiento culminante de la guerra de 1812. A medida que cae la noche del 7 de enero, los hombres de Jackson saben que el ataque es inminente. Pueden oírlos justo frente a ellos y aún así tienen la moral alta porque en su mente ya han vencido 2 veces a los británicos. Se sienten casi invencibles. Cada hombre confía en el trozo de muro que él mismo ha levantado. Su moral, junto con su buena suerte, hace que cambie el curso de la batalla. A las afueras de la ciudad, miles de refuerzos dirigidos por el general Pakenham intentan aplastar a los norteamericanos tan solo con su número y aprovechando la patente debilidad de su defensa. El frente de Jackson es débil por los flancos.
Pueden ser rebasados fácilmente, o al menos eso parece. Si se logra, el frente norteamericano se desintegrará y será indefendible. Pakenham planea un ataque bien coordinado a lo largo del frente norteamericano. Casi 1000 hombres cruzarán el río Mississippi por la orilla oeste y atacarán las baterías norteamericanas, volviendo las armas contra los propios hombres de Jackson. Una vez tomada la orilla occidental, Pakenham podrá iniciar su ataque principal. Tiene 3 columnas. A su izquierda, el general King hará una maniobra de distracción. A su derecha, el general Gibbs dirigirá la columna principal con la misión de atacar a Jackson y tomará su posición. Por el centro, el general Lambert dirigirá la columna de reserva. Su misión será unirse a la columna que más tropas necesite. El plan de Pakenham es agresivo pero complicado. Tiene demasiadas columnas avanzando y todo tiene que salir a la perfección. En la niebla previa al amanecer del 8 de enero de 1815, los británicos comienzan su avance. Desde el principio, los problemas acosan a las tropas de Pakenham. Los fangosos bancos del río retrasan el ataque. Una vez en el agua, las rápidas corrientes envían a algunos barcos demasiado lejos río abajo antes de que puedan alcanzar la orilla occidental. Para cuando consigan hacerlo, será demasiado tarde para unirse a la batalla. Por otra parte, el 44 Regimiento, parte de la fuerza principal de asalto, se equivoca. La columna principal está en marcha y el regimiento que se supone ha de llevar las escaleras las olvida. Las han dejado atrás. Cuando regresan para recogerlas, las columnas ya están en movimiento. Al amanecer, la niebla se disipa exponiendo a la cercana fuerza británica, iluminando su camino con cohetes. Jackson llama a sus hombres. Ahora están lo bastante cerca. Disparen cuando estén listos. Un fusilero de Kentucky recuerda cómo sus compañeros respondieron a las órdenes del viejo Hickory. ¡Preparen armas! ¡Esperen! ¡Apunten! ¡Fuego! El pesado cañón de hierro y miles de armas pequeñas se unieron para hacer que el suelo temblara bajo nuestros pies. Tan pronto como se abrió fuego, el capitán Patterson vino corriendo. Gritó: «Apuntad bajo, muchachos, abatidlos». Esos norteamericanos, en vez de huir, hicieron frente y diezmaron las filas británicas. El disparo de un cañón, según contaron, abatió a 100 casacas rojas. Los norteamericanos dispararon a estos hombres a la cara. Fue un verdadero infierno, dijo un comentarista. La confusión en las filas británicas se extiende por la columna dirigida por el general John Gibbs. En vez de precipitarse, los norteamericanos esperan para responder al fuego, incluyendo el 44 Regimiento. Un error fatal presenciado por un oficial británico. De pronto, todo el frente norteamericano, desde el pantano hasta más allá de su centro, abrió fuego. En menos de lo que se tarda en escribirlo, el Regimiento 44 fue borrado de la faz de la tierra. La columna de Gibbs continúa su avance. A duras penas, los soldados consiguen llegar a la zanja cavada ante la línea norteamericana, pero sin escaleras no pueden escalar el terraplén y se convierten en blancos fáciles para los defensores, que abren fuego directamente sobre ellos. Cunde el pánico y la situación se vuelve caótica. Gibbs cabalga hacia el frente para unirse a sus dubitativos hombres, pero se ve atrapado en medio del fuego y cae del caballo mortalmente herido. Poco después, el general King también es abatido. Mientras el mando británico comienza a derrumbarse, Jackson destila tranquilidad y confianza observando la batalla desde el centro de sus líneas.
Pero mientras el centro y el flanco izquierdo permanecen fuertes, el derecho sigue siendo vulnerable. Las tropas británicas mandadas por el coronel Robert Rennie se las arreglan para subir el terraplén. Chocan las bayonetas y las armas disparan a quemarropa en un combate cuerpo a cuerpo. En este momento crucial, los británicos tienen su oportunidad de abrir una brecha en el frente norteamericano, pero sin refuerzos, Rennie es hombre muerto tan pronto como comienza el ataque. Los comandantes de las dos columnas principales han resultado muertos o gravemente heridos. No queda nadie para dar órdenes. Pakenham se adelanta para frenar a las tropas en retirada. Es herido en la rodilla y su caballo muere. Su ayudante le consigue otro. Avanza, pero resuena otra descarga y es alcanzado de nuevo. Esta vez, la herida es fatal. La bala le ha atravesado el brazo y la columna vertebral, alojándose en los pulmones. Cae a tierra sin vida. El ejército británico ha perdido a su comandante. En apenas 20 minutos, el alto mando británico ha sido eliminado. Los supervivientes se dan cuenta de que nunca llegarán a Nueva Orleans y detienen el ataque. Contra toda probabilidad, el harapiento ejército del viejo Hickory acaba de derrotar a la mejor fuerza de combate del mundo en poco más de 2 horas. Cuando terminó la batalla y Jackson salió a ver la carnicería, aún quedaban algunos hombres con vida. Sus brazos y piernas empezaron a surgir de entre los cuerpos de los hombres que habían caído sobre ellos. Y Jackson dijo que le recordaba a la resurrección, cuando los muertos se levantarán de sus tumbas. Una escena impresionante. Más de 2.000 soldados británicos resultaron muertos, heridos, dados por desaparecidos o hechos prisioneros. Los norteamericanos informan de tan solo 13 muertos y varias docenas de heridos. Nunca en los anales de la historia militar ha habido una victoria tan desigual como la de Andrew Jackson al derrotar a los británicos. No tuvo ningún sentido. ¿Quién podría creer en tal victoria? Demostraron a los norteamericanos de todos los tiempos que tenían la capacidad, la voluntad y el liderazgo para derrotar a cualquier país que intentara invadirnos. Se había dudado al respecto, pero la cuestión quedó aclarada gracias al general Andrew Jackson y los hombres y mujeres que lucharon en la batalla de Nueva Orleans. El 4 de febrero, casi 4 semanas después de la batalla, la noticia de la victoria llega a Washington. La capital se vuelve loca. Gracias a Dios que los bárbaros han sido derrotados, anunciaba un periódico local. Gloria a Jackson, gloria al ejército, canciones de libertad, benefactores del país. Salve a todos. Hay una nueva sensación de orgullo nacional. Un fervor patriótico en el que se expresan la virtud, la pureza y los valores norteamericanos como no se había visto desde la Guerra de Independencia. 9 días después, la delegación de paz regresa a Washington con el Tratado de Gante, poniendo fin a la Guerra de 1812. Los términos del tratado restauran los límites territoriales y los derechos marítimos de los que disfrutaba antes del conflicto. Irónicamente, no se resuelve la causa principal, la recluta forzosa, que había dejado de ser un problema con el final de la Guerra Napoleónica. El Congreso ratifica el tratado el 17 de febrero. Esta guerra de 1812, que comenzó por motivos aparentemente insignificantes, llevará a la definición de la Norteamérica moderna. Esta guerra confirmará su destino manifiesto y conducirá a Estados Unidos a una nueva era. El resultado de la guerra alteró enormemente la capacidad de Estados Unidos de existir como país independiente bajo una constitución republicana. El propio John Adams dijo que la forma en que Madison condujo la guerra y la terminó ganó más gloria para el país que todo lo que lograron sus 3 precursores juntos. John Adams no era dado a elogiar a nadie que no se lo mereciera. James Madison y Andrew Jackson, inverosímiles aliados, son saludados como héroes.
A pesar de sus defectos, la fuerza de estos dos hombres repercutiría más allá de la guerra de 1812. Juntos serían la personificación de una nueva república. Estos dos hombres tan diferentes son capaces de unir al pueblo norteamericano y ayudarlo a atravesar un momento muy difícil, porque sus liderazgos y creencias abarcan un espectro muy amplio cuando se unen. Y ese será el futuro de Norteamérica. La noticia de la victoria siembra un nacionalismo eufórico por todo el país. Pero no todo el mundo lo celebra. Quienes se habían opuesto a la guerra están a punto de pagarlo muy caro. Los delegados federalistas que habían abogado por la secesión son tachados de traidores. Sin embargo, a Andrew Jackson, el salvador de Nueva Orleans, sus hazañas heroicas lo catapultan del campo de batalla a la Casa Blanca como el 7º presidente de la nación en 1829. Su elección confirma la llegada de una nueva era para Estados Unidos, forjada por hombres que dieron forma a los tiempos que vivieron. La guerra de 1812 no debe ser olvidada, porque fue un momento crucial en el desarrollo de la democracia norteamericana, el gobierno estadounidense, el sentimiento de quiénes somos. Era el momento que necesitábamos psicológicamente para demostrar que teníamos el derecho a existir como nación libre e independiente. Y lo hicimos. Tras la guerra de 1812, probamos que habíamos venido para quedarnos. Y por eso pienso que hoy debe ser recordada por todos los norteamericanos. La de 1812 se recuerda como la Guerra Olvidada. Una historia de valor, resistencia y un poco de suerte. Forjada por el fuego y unida por la voluntad, una joven nación desafió toda probabilidad y ganó.